Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Salva, este es vuestro canal I Ching y Autoconocimiento y hoy nos vamos a sumergir en el bello arte del Tai Chi Chuan, el Tai Chi conocido coloquialmente, y vamos a hablar más allá incluso del Tai Chi como arte marcial o como gimnasia terapéutica, sino también como ese verdadero camino de autoconocimiento. Hoy nos acompaña un buen amigo, querido y admirado por mí desde Argentina, Marcos Beltramé. Acaba de escribir un libro y publicar un libro muy interesante, muy bonito y muy bien escrito, con mucho detalle, que se titula Guía de Tai Chi, Teoría y Práctica. Y bueno, y Marcos es profesor de filosofía, además de ser instructor y profesor de Tai Chi y de Chi Kung, es especialista en Kung Fu y también es un especialista en I Ching. Entonces, bueno, pues nos vamos a adentrar un poco en una conversación para ver tanto la práctica del Tai Chi como todo lo que ha escrito en este texto para que os animéis, sobre todo los practicantes y los que queráis conocer un poquito mejor el Tai Chi. Es una gran guía y es una buena forma de iniciarse en el estudio y la práctica del Tai Chi. O sea que, bueno, aquí tenemos al creador, al autor de esta bella obra. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Gracias. Un gusto estar en tu canal. Pues nada, un gusto también para mí que vengas casi en primicia a presentar tu libro, porque acaba de salir hace que 1 o 2 semanas, hace muy poquito, ¿verdad? Sí, es algo muy reciente. Este nuevo libro de Tai Chi, Guía de Tai Chi, es una versión digital y que tiene el gusto de haber salido naturalmente. Ayer hice la presentación en público para mis practicantes y les contaba que no fue algo con lo que empecé el año. Había comenzado el año con otros proyectos, pero escuchándolos y a pedido de ellos que estaban con ganas de que haya un texto publicado, y se me va dando a bien esto de escribir, ya algunos de los materiales los tenía preparados previamente. Entonces, recientemente ha salido el libro ya editado, publicado, y bueno, quien quiera ya está su versión digital. Perfecto. Lo vas a vender por Amazon, me decías. Además, bueno, se pueden poner en contacto contigo. Yo luego dejaré también todos los datos en la descripción, pero una de dos, te pueden escribir o se puede comprar por Amazon, entiendo. Exactamente, sí, próximamente va a estar por Amazon, actualmente está por Mercado Libre Argentina, y si no, se pueden poner obviamente en contacto conmigo por las redes, como Tai Chi Vida me encuentran. Efectivamente, Tai Chi Vida, mi página antigua era el Tao es Vida, pues también compartimos casi nombre y el tuyo es Tai Chi es Vida o Tai Chi Vida, ¿no? Que además así estás en redes sociales, en Instagram, en Facebook, creo que también estás así. Esto mismo, sí, estoy como Tai Chi Vida, principalmente en Instagram y aquí en YouTube. Así que subiendo activo, sí, distintas también propuestas, además del Tai Chi. Tengo un blog de pensamientos, artículos, videos, todo lo que vaya ayudando, podcast en Spotify, también como Tai Chi Vida. Distintas versiones para acercarnos en común al mismo camino. Bueno, pues vamos a ver con unas preguntillas sobre tu texto que yo he podido ya leer, sobre todo la parte de introducción que me parece bellísima, está muy bien, muy afinado. Y la primera pregunta un poco sería qué es lo que te lleva a escribir este libro, que más o menos lo has dado a entender. Y también otra cosa importante, ¿qué hay de tu práctica personal en este libro? Bien, bueno, mira, en parte el libro siempre tiene una afuera. Los libros no son algo para guardar en una biblioteca, sino que justamente la vida del libro es su afuera, el contexto que le da sentido. A este libro, en la dedicatoria, yo se los dedico principalmente a quienes practican conmigo, y es un complementario de la práctica de un estilo en particular de Tai Chi. Me dedico al estilo Yang tradicional, 108 movimientos. Este libro está dedicado a la primera forma y encuentro que a su vez es un material que generalmente no existe en el género. O sea, voy a hablar de lo singular que tiene.
Realmente materiales serios de Tai Chi son muy pocos. Lo que es común se consigue en las redes, la historia, los principios, eso figura, se puede conseguir fácilmente, pero realmente hay pocos materiales editados con fotos. Yo poseo 2 o 3 libros nada más, uno de mis maestros, y a eso lo que le he sumado son las explicaciones detalladas de cada movimiento, cómo ejecutarlo, con el plus, con el agregado de a qué prestarle atención, a qué tener cuidado, cuál es el detalle que tiene en particular cada movimiento. Entonces, se me ha dado muy a gusto acercar este material impreso que sale naturalmente de mi enseñanza. Es una producción genuina, producto de todos estos años que llevo transitado con la enseñanza de Tai Chi, y hay esos consejos, esos detalles, quien me conoce, mis practicantes, quienes vienen a la clase, es lo que siempre repito. Y son los errores frecuentes que suceden en la ejecución de determinados movimientos. Que ahí yo siempre les digo, y acá hago una salvedad, el error frecuente en un movimiento, en una figura de Tai Chi, curiosamente no es un problema individual, ni del que aprende, ni tampoco del que enseña. Creo que es hasta cultural. Somos culturas muy diferentes, hablo de Occidente, Oriente, grosso modo. Entonces, generalmente Occidente tiene una forma de moverse, de hacer, muy distinta a cómo surgió el Tai Chi y cómo quienes nos dedicamos entendemos que se practica. Entonces, el libro lo que busca es eso, poder complementar a quien practica Tai Chi sobre las figuras clásicas, sobre los movimientos, con explicaciones lo más claras posibles, muy detalladas, y consejos. Y en esos consejos está, que era tu otra parte de la pregunta, mi experiencia y mi práctica. Desde ese lugar, yo la verdad me considero un practicante. Es más, hace un ratito, hoy domingo, que estamos haciendo esta grabación, ya tuve mi práctica a la mañana. Hace un ratito fui, el domingo es un día en especial, que si puedo durante la mañana, me gusta ejecutar muy, muy lento la forma entera. Y si quieres hablamos un poco más de eso, pero ahí más o menos lo que me has preguntado. Porque ese punto de la lentitud me ha parecido muy importante, porque es el saboreo de la forma y por lo tanto es el saboreo de la vida también, ¿no? Hay una parte del libro que habla del tiempo, pero lo dejamos ahora un poquito más adelante, que no se nos olvide, porque eso es importante para los practicantes, ¿no? Cómo se tiene esa experiencia del tiempo. Podemos hablar de la experiencia del tiempo sin Tai Chi y con Tai Chi, cómo cambia, o sin prácticas internas, por decirlo de alguna manera, por extender también al Qigong y otras prácticas que hay muy importantes. Tú en realidad, ¿cómo llegas al Tai Chi? Porque tú te inicias con prácticas un poquito más externas, con artes más externas como el Kung Fu, pero bueno, en el libro cuentas, quiero que lo cuentes tú un pelín, que en un momento dado de tu vida, la vida nos pone esa zancadilla y aparece el I Ching, el Tai Chi, perdón. ¿Cómo es? Sí. Y sí, ahí traté de hacer una presentación autobiográfica, no desde el lado referencial, sino entendiendo al Tai Chi como parte de mi vida. Mira, te voy a contar algo curioso, cómo pienso al Tai Chi en general, que creo que esto no está dicho, así que para aportar un plus. Yo pienso al Tai Chi como un espíritu vivo, si se quiere como un animal, y que cuando nosotros como practicantes lo realizamos con nuestras vidas como cuerpos, ese espíritu va creciendo. Es un espíritu energético. Entonces, curiosamente, se da que tiene sus orígenes esporádicos en China, en montañas, y se va contagiando en familias,
y va creciendo, va llegando a Occidente, en España es muy popular, aquí en Argentina cada vez se está divulgando más. La Organización Mundial de la Salud lo empieza a tomar también como algo válido para la salud. Entonces ese espíritu va creciendo. Entonces yo entiendo que ese espíritu de alguna manera nos insufla determinada vida, determinada manera de ver al mundo. Entonces creo que mi camino se fue hacia el Tai Chi. No fue una decisión, si se quiere, racional. No arranqué mi vida diciendo me voy a dedicar plenamente al Tai Chi. Sino que, como tú lo has dicho, me he encontrado con cosas que las cuento, eso sí, en la autobiografía, que me han llevado a elegirlo. Por empezar, cuestiones psicológicas, de inseguridad. Mi camino comenzó siendo un camino marcial. Elegí el Kung Fu, prácticas externas. Agradezco mucho la escuela en la que me formé, mis maestros, porque todos me han querido enseñar un montón y un montón de estilos. Shaolin norteño, Choi Li Foot, Mantis, bueno, son innumerables las formas, armas. Y el Tai Chi estaba presente al principio, pero lo menospreciaba. Decía, ¿qué es esa cosa de moverse lento si uno cuando tira un puño se siente sólido el puño? Mira tú que, bueno, acá el I Ching tiene algo similar. Una cosa es lo externo y otra cosa es el trabajo interno. Bueno, realmente el Tai Chi no es lo que pasa por afuera, sus figuras, sino que trabaja bien en lo actitudinal, bien en lo interno, bien en la interpretación y hace que todo eso que aparezca por afuera se manifieste de otro modo. Entonces la vida me ha ido llevando a querer descartar tantas formas externas que no las desvalorizo porque es un buen camino. Muchos de mis colegas han seguido el camino marcial dentro del Kung Fu, se han especializado en Shaolin, muchos colegas con los que me recibí son instructores de Kung Fu externo, pero en un momento de mi vida hablé con mi último y querido profesor Pablo Toledo y le dije, Pablo, no quiero aprender más movimientos, hasta acá. Quiero perfeccionar cada movimiento y particularmente de Tai Chi. Y cuidado con lo que pidas, porque la verdad el universo es muy generoso. Yo agradezco siempre al universo que me da lo que le pido. Es increíble que cuando uno enfoca su mente, el universo te pone, te dice, bueno, y ahora hacelo. Claro. Yo pedí esto pre-pandemia y la pandemia me ha dado un tiempo y un espacio enorme para poder agarrar cada movimiento de Tai Chi y pulir todo lo que pude. Así que ese ha sido más o menos mi derrotero con el Tai Chi, que se apareció, lo menosprecié de entrada y hoy lo elijo como camino de vida y con una gran virtud que tiene el Tai Chi para una buena y larga vida. Porque creo que esa es la cualidad que nos seduce a todos, la longevidad. Y longevidad no es vivir cuantitativamente muchos años, sino poder disfrutar eso, cada instante de tu vida, saborearlo, como decíamos recién. Sí, 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 vivir. Longevidad es vivir ahora, ya. Y vivir en calidad, claro, y en conciencia y en disfrute. Claro que sí. Sí, es muy interesante esto del cambio de lo externo a lo interno, ¿no? Esa importancia. Yo que también he pasado por alguna escuela de Tai Chi y recuerdo ahora que comentabas esto en un encuentro de esos de verano, que íbamos ahí muchos y bueno, estábamos allí practicando todo el día. Y al final ves muchas personas que van, lo que ahora se dice, por el postureo, ¿no? Personas que apenas llevaban un año y ya estaban con una espada, con un abanico, y dices, pero si no estás haciendo Tai Chi todavía, ¿por qué quieres acumular? Bueno, es el pensamiento occidental, ¿no? Tampoco tenemos toda la culpa porque lo tenemos como muy inculcado, ¿no?
de agarrar y agarrar y agarrar un montón de cosas y todas de una forma superficial, ¿no? Y allí cuando vi a una persona de verdad que hacía Tai Chi, en realidad para mí solamente había una persona que hacía Tai Chi, no era precisamente el maestro, que también lo hacía, pero bueno, era otro instructor. Esa persona, ese muchacho, desde que iniciaba la posición de vacío, el Wu Chi, ya veías que ya estaba sintonizado. Y la forma de fuera era bonita, estaba bien, pero era verle la expresión y dices, este muchacho está haciendo eso. Lo que está haciendo lo está haciendo de verdad de corazón. Y luego había otros muy espectaculares, dando saltos. Dices, bueno, bien, bien, como algo gimnástico está bien, pero no veo corazón ahí, ¿no? Entonces esto que tú dices, creo que es la base, ¿no? de las prácticas internas, de las artes internas. Además hay una parte también del libro que hablas que practicas, me ha llamado mucho la atención, que los ejercicios los practicas 7 veces 7. No sé si en alusión al evangelio famoso de Mateo, no sé si querías hacer un guiño o por qué lo dices. Sí, 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 ahí, bueno, en la historia de conocer a mis profesores, ¿no? Mis maestros, no voy a andar demasiado porque sería mucho detalle, pero con el último maestro hacíamos prácticamente un ejercicio que es como una calistenia de brazos, es el famoso transformación de músculo y tendón, el I Ching, pero es una versión distinta. Realmente lo he visto dentro de esta escuela y se hacían 49 veces cada uno de los ejercicios. Anda. Y eso me picó el bichito de se podrían hacer 49 veces todo. Claro. Para cada lado. Entonces esa es una de las cosas que me fue llevando al camino del autoperfeccionamiento. Y como te contaba, en pandemia, un plus más, 7 veces 7, 7. Son creo que 343 veces para cada lado. Entonces tenía mucho tiempo, horas, y realmente a cada movimiento le dedicaba un día, un movimiento, y pulirlo todo lo que pudiera. Que en realidad, ahí cuando la gente, viste, que te dice, es muy difícil el Tai Chi, en realidad el Tai Chi es muy fácil. Lo difícil es sacarnos todos los malos hábitos posturales que tenemos, todo lo que no es Tai Chi. Ahí está lo difícil. Hoy en día mi práctica es un poco más modesta porque los tiempos tampoco que tengo por las actividades son demasiados, pero sí la práctica, yo siento que, así como te contaba, que hace un ratito practiqué la forma, en la semana, a la mañana, el momento que tengo para practicar es antes de que todos se levanten. Muy tempranito, 5 y 5 de la mañana estoy arriba y es mi momento de práctica diaria. Entonces ese es el momento que tengo para poder dedicarle tanto a la meditación como a agarrar un movimiento y hacerlo 49 veces a cada lado. Qué bueno. Que dicho, yo siempre les cuento a los practicantes, les digo, está bien para no creer que hice 100. Me falta uno para 100, ¿viste? Me faltan 2. Entonces, lo mismo que levantarme, mi hija me dice, ¿por qué te levantás a las 5 y 5 y no pones el reloj a las 5 en punto? Para no creérmela que me levanté a las 5. Qué bueno. Me faltó un poquito todavía para las 5. Entonces, son pequeños también, y acá para tomarlo en serio, pequeños tips, porque tú que también estás en este rubro y quienes los colegas que están en este rubro, es muy fácil que se te suban los humos a cuando te dicen sos maestro, sos un maestro. Sí, sí. No, yo siempre hago el hincapié de decir, sí me considero un buen practicante, siempre practico. Y eso me lleva a algo genuino de, hay cosas que se me dan por la práctica, pero hay cosas que todavía me interesa tomarlas como principiante. ¿Sí? Yo me consideraría un maestro, se le perdería todo el esfuerzo, se le iría todo el sabor que tiene, que es un gran disfrute. Entonces,
No, yo practico. Sí, soy buen practicante. Ahí me considero un buen practicante. Eso está bien, sí. La práctica sin medida, en realidad, es ese 70 veces 7 también del Evangelio, que habla del perdón, se refiere a un perdón sin medida y la práctica tiene que ser sin medida, ¿no? Como decía también un buen amigo que me enseñó muchas cosas de meditación, decía, esto es diario y de por vida, diario y de por vida. Y hasta ahí da igual. Nunca llegas a saberlo todo, por decirlo de alguna manera, pero sí lo puedes saborear todo, eso sí, y esa es la práctica de hoy, de mañana, de pasado. Y está bien, me ha gustado mucho ese tic que tiene, ¿no? De levantarte a las 5:05 para darte cuenta de que no somos perfectos, ¿no? Estamos ahí en ese acercamiento a la supuesta perfección de lo que sea, ¿no? La perfección en nuestra vida cotidiana o en lo imperfecto. Pero sí, no creernos ya perfectos porque si no, no hay quien nos tosa y ahí ya te quedas atascado. Eso ya es un atraso total. Y hablando tanto de esta práctica, que dices, mira, voy a leer esta parte una parte de tu texto que me ha gustado mucho, ¿no? En el fragmento este que dices, ¿cómo entiendo la práctica? Que habla justo de eso. Y dice, el amanecer es para mí uno de los escenarios más plenos para el tai chi. Cuando estoy en la playa o en la montaña me gusta levantarme temprano, vamos a poner 5:05, para preparar un mate y esperar en silencio la salida del sol. Me parece interesante también estar ahí, quieto, hasta que sea el momento adecuado. Apenas asoma la primera luz, comienzo la forma. El contacto con la arena húmeda, el murmullo del agua, la frescura del pasto, se vuelve parte de la práctica, como si la naturaleza misma respirara conmigo. Ese instante es más que un ejercicio, más bien es un diálogo íntimo entre el cuerpo, la tierra y el cielo. El sol naciente ordena los ritmos del día, despierta el cuerpo y renueva la energía vital. El sol del atardecer, en cambio, invita a la pausa, el agradecimiento y al descanso. Contemplarlo unos segundos basta para sentirse alineado con esa inmensa estrella que sostiene la vida. Entre ambos momentos, el tai chi se convierte en un puente que une los ciclos naturales con la experiencia interior. Bueno, me parece muy elegante, me ha encantado, ¿no? Usar eso, ¿no? Esa metáfora del tai chi, ese puente entre lo interior y lo exterior, entre la vida y tu experiencia, y la vida en un sentido amplio, en el más grande, y tú mismo, ¿no? Que también estás en la vida. La verdad es que me ha encantado, ¿no? Y digo, mira, quiero leerlo para que, bueno, también sepan los colegas que nos vean lo que se pueden encontrar en el libro. Hay muchas más perlas de estas, en el libro, no es la única, pero bueno. Oye, una cosa, Marcos, ¿y cómo también ha influido tu formación filosófica? Hablas también de Michel de Foucault, por ejemplo, también un filósofo muy importante para algunos, también hay algunos maestros que también lo han tenido como referente. Me ha gustado mucho, ya sé muy poco, pero sí que he escuchado alguna conferencia de Michel de Foucault, me parece muy interesante. ¿Cómo influye, pues eso, tu formación filosófica, tu mirada filosófica en la práctica del Tai Chi? Bien, qué bueno, gracias por tomar esa parte, Salvador. Y qué interesante. En un momento de mi vida compartía con un grupo de docentes lecturas de un seminario de Hegel. Nos juntábamos a leer Hegel y había uno de los participantes que también él y su esposa practicaban Tai Chi y me preguntaba, yo en ese momento era profesor de filosofía, me preguntaba si en mis clases de filosofía hacía algo de Tai Chi, hacía algo de Qigong. Y en ese momento para mí eran dos esferas separadas, totalmente. Una cosa era profesor de filosofía, otra cosa era alguien que iba a tomar clases de Kung Fu y Tai Chi. Y hoy en día ya estoy en el camino como de sintetizar. Mucho tiempo también me dediqué a dar clases de Tai Chi y dejar por separado lo que era la cuestión filosófica, y hoy en día solo sale. Realmente mis lecturas de cabecera son Michel Foucault, Gilles Deleuze y Nietzsche. Nietzsche es alguien que... Pero también hablo mucho del Tao, de Lao Tse, y nunca sale forzado. La verdad que también a veces sale Kant, sale Hegel,
Las clases yo realmente no preparo todas las semanas algo distinto, porque a mí si no me aburro, cada clase semanal es un tema nuevo, pero no fuerzo el mensaje. Lo que yo privilegio es la práctica. Bueno, en la clase tienen que pasar cosas que principalmente sucedan por el cuerpo. Entiendo que las personas precisan experimentar lo primero corporal y eso favorece un estado mental y dejar que lo teórico sea muy poquito, porque si no es mucha la información para la cabeza y privilegio el momento de la práctica. Sin embargo, hay momentos de pausa y siempre hay una pregunta, un comentario, y ahí sale solo lo filosófico. Me sale como natural. Hago el adelanto, Salvador. Ya empecé a escribir el segundo libro de Tai Chi y la idea es que mucho de lo que cuento en las clases, que son más bien parangones, son comparaciones, analogías, estén volcadas en textos, como por ejemplo el tema de la lentitud, que ahí de la lentitud uso a muchos colegas filósofos occidentales y orientales, el cine, la fotografía, entonces más bien la cultura en general, que es producto de mis lecturas. Literatura, Borges, Murakami, ¿viste? Son autores que salen naturalmente, o artistas. La semana pasada hablábamos de Monet, de Picasso, entonces siempre hay como una perlita a la luz de lo que hago, o sea, sin desviarnos demasiado, pero yo creo que todas las artes tienen ese lenguaje comunicativo entre sí y son lindas resonancias, son como maneras de hacer resonar el canal con comparaciones que enriquezcan y que, adelantando un poco el tema de la lentitud, le den una herramienta al vacío del espíritu. O sea, ¿con qué rellenas tu espíritu cuando hay silencio y quietud? Porque generalmente nuestra imaginación y nuestra mente, contaminada por los sentidos, por cosas que nos alejan, nos llevan a cualquier lado. Entonces, la riqueza del arte o de la filosofía ayuda a que tu espíritu se alimente y resuene con cosas que la mantengan en esa alineación de lo que estás haciendo, en este caso el Tai Chi. Claro. Entiendo que los alumnos, después de una buena práctica de Tai Chi, son mucho más permeables, ¿no?, a esa sabiduría de la filosofía, porque estás abierto. Ahí es cuando, como cuando te cae, ¿no?, la idea, ¿no? Se te cuela y dices, anda, ahora entiendo esto que puede decir Nietzsche, que dices tú o que dice Foucault, porque a veces uno lee y cuando no estás conectado, pues leer filosofía y no enterarte de nada. A veces puedes ver palabras muy bellas, muy bonitas, pero no te dicen nada. Y hay otras veces que se te cuelan. Y yo he notado eso, que muchas veces después de la práctica, después de un chikun, una meditación, yo hago más chikun, ahora ya no hago tanto tai chi como hace años, pero sí chikun, una meditación o incluso un paseo por el bosque, ¿no?, en contacto con la naturaleza, que también hablas mucho en el texto de la práctica en la naturaleza. Se te cuela esa información, ¿no? Dice, estaba ahí como esperando entrar a que abrieras la puerta, que se abriera. A veces uno le quiere abrir, pero no puede, a veces abre sola, por mucho que fuerce, pero cómo se abre, cómo dejas las puertas abiertas en esos momentos, ¿no?, en lo que cae tu parte más egoica y te dejas impregnar y dices, anda, mira qué bien, ahora lo he entendido. Y sí, yo estoy muy de acuerdo contigo que después de una práctica de Tai Chi conectada además en grupo, que también el grupo ayuda mucho, aunque la soledad también, yo creo que está bien esa doble combinación, ¿verdad? La práctica individual y la práctica grupal. Creo que hay una nutrición muy interesante en las dos vertientes. Entonces, claro, se abre eso, se abre esa ventana en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, y dices, qué bien, este es el momento de filosofar, ¿verdad? Y de clarificar. Sí, curiosamente, no desde el lado académico, porque el público es muy variopinto, formaciones muy distintas, y algo que a mí me interesa mucho, creo que
se construye una relación con las personas. Para mí el vínculo con los practicantes, cada uno con su intimidad, no todos nos llevamos de la misma manera, pero vos cuando conocés a la otra persona que te cuenta a qué se dedica, a qué le gusta hacer, entonces los comentarios salen solos, salen naturalmente, y favorece un montón a la interpretación de la práctica de Tai Chi. O sea, si yo adelante tengo a alguien que es un ingeniero, adelante tengo a alguien que es una diseñadora, un abogado, los lenguajes van a ser muy distintos, pero dentro de su rubro van a haber herramientas para poder interpretar, de acercarse. Entonces ahí es donde, yo qué sé, tengo un practicante que es pintor, salen solo los comentarios artísticos y nos ayuda, y acá yo creo que es donde la memoria precisa ese anclaje, ese comentario, porque sin esa huella, sin ese dato de color, el registro es muy débil. Entonces ayuda a afianzar, a fortalecer el registro. Que la memoria registra de esa manera. Si fuera todo digital, 0 y 1, es pura información. Y nos tenemos que formar desde ese lado. Así que la filosofía se me cuela, el espíritu filosófico aparece solo, se me escapa. Se escapa, sí. Muy bien. Oye, y háblanos un poquitillo del estilo Yan. ¿Has practicado otros estilos de Tai Chi? Pero entiendo que este es el que... ¿No? Vale, bien. No por si habías practicado. Que a lo mejor habías elegido este estilo porque, bueno, por lo que sea, porque tienes más predilección, más afinidad dentro de los múltiples estilos que hay. Yo también practicaba Yan y a mí personalmente me gusta. No sé si es el más extendido porque es el que más gusta o porque ha tenido la suerte de expandirse más. No lo sé, no lo sabría decir. Pero bueno, háblanos un poquitillo del estilo Yan. Sí, me gusta mucho lo que entiendo, el más primitivo, el Yan Luchan, cómo lo entendía Yan Luchan. Para mí es una gran cabeza el fundador del estilo, Yan Luchan, porque él lo que ve es el estilo Chen. Él aprende con maestros Chen, más allá de lo mitológico o lo documentado. El estilo Chen es muy distinto por la cuestión del impacto. Entonces, Yan Luchan yo creo que es el primero en ver que el Tai Chi, como cualquier actividad, puede ser terapéutico. Pero si yo quiero que sea universal, tengo que de alguna manera ponerle algunas condiciones. Entonces, en esa universalización, lo que hizo Yan Luchan es sacar los impactos, hacerlo largo, que no tenga momentos de apriete, sino que sea bien expandido, ¿sí? Y pegar muchos movimientos, las transiciones, porque el Tai Chi tiene muchas capas de estudio y una de esas capas es la transición entre un movimiento y el otro. Y la verdad ha sido una gran cabeza la de él, porque ha puesto estas variables y además ha creado cosas como el trabajo entre dos personas, el combinado, combinar los movimientos en secuencias de dos hombres, se llama, ¿no? Tai Chi de dos hombres, que son un montón de movimientos donde uno ataca y el otro defiende. Así que me parece, a mí me gusta mucho eso que él ha puesto, o bueno, se la adjudica, porque después siguieron sus hijos, sus nietos, y ya más moderno se ha empezado a recortar el Tai Chi. Yan Chenfu en adelante, Chen Manqing, son maestros que han comenzado, creo que por cuestiones temporales, a recortar la forma. Y de esto hablo en el segundo libro sobre la forma larga. La forma larga tiene algo como los textos antiguos. Vos leés la Ilíada, lees el Miocid, son textos cargados donde muchas de las cosas parecieran innecesarias. Pues, ¿y para qué repite los epítetos? O sea, vos lees la Ilíada, que es muy tedioso, a cada rato hay un epíteto.
Y vos decís, Aquiles, experto en ardiles, ¿viste? ¿Cuántas veces lo va a decir? Pero luego te empezás a dar cuenta que es la secuencia musical que tiene ese poema y que es muy distinto leer la Ilíada de Homero a que te lo cuente ChatGPT, una versión resumida. Claro. La forma de Tai Chi larga tiene eso, tiene ribetes, tiene repeticiones, que las formas cortas le han sacado. Entonces la interpretación de los movimientos aparece de otra manera. Y el tiempo de dedicación. O sea, si yo hago una forma larga de 108 movimientos, no lo hago en 5 minutos. Me va a demandar mucho más tiempo de hacerlo. Aprender y hacerlo. Así que, mira, ya que nombramos a los maestros, hay un video que me encanta del maestro Chen Manchin. Es un registro, un documento que está en YouTube, en blanco y negro. Y acá, perdón de quienes escuchan y que tengan otras interpretaciones, pero voy a decir lo que yo siempre pienso y lo cuento en mis clases. Realmente, de afuera, parece tosco. No es la gracia, que también está muy bien, pero de la China con destreza, que le fluye como la seda de los campeonatos de Wushu que uno puede ver hoy en día. La pierna que se le abraza por el cuello, ¿viste? Todos los ribetes. Vos lo ves al maestro Chen Manchin, es tosco. Sin embargo, a mí se me cae la mandíbula cuando, por ejemplo, creo que al minuto y medio, 2 minutos, vos ves que empieza a bajar la mano, a bajarla. ¿Y cuánto más va a seguir hundiéndose? Vaciando, vaciando. Entonces, en esa tosquedad, empezás a ver que hay una fluidez interna y que un movimiento va en transición con el otro y que lo que por afuera parecía como movimientos rígidos tiene un recorrido fluido interno. A mí eso me da ganas de verlo muchas veces y no a alguien que demuestra lo que naturalmente le sale, o por genética o por gimnasia, ¿no? Sí, sí. Y ahí volvemos un poquitillo a lo que habíamos dejado al principio, lo de habitar el tiempo, que tú lo cuentas en el libro, ¿no? En tu libro, la importancia de esa lentitud. La lentitud para darte cuenta de verdad de lo que pasa. De ahí está bien también el respetarte ese espacio. Si vas a hacer una forma larga, te tienes que comprometer con ese espacio de tiempo. Y es un tiempo un poco largo, 40, 50, 60 minutos, depende de tu respiración. Entonces, bueno, te tienes que respetar y tienes que respetar la forma, tienes que respetar toda esa enseñanza. Y a mí eso me parece muy importante también en los tiempos en los que vivimos, que todo lo queremos ya. Hacemos un pedido a Amazon, que antes hablamos, y lo quiero ya, en 2 horas que llega a casa. Pero ¿por qué tiene que ser ya? Todo. O sea, todo con esa urgencia. En los trabajos a día de hoy, en este mundo moderno, todo te lo piden, aquí se dice en España, ¿para cuándo lo quieres? Para ayer. No, para ayer no. Déjate de tonterías. Yo ya que ya empiezo a ser un señor mayor, en un trabajo si me piden eso, digo, no, déjate de idioteces. Si lo quieres para ayer, me lo tienes que haber pedido hace 6 meses. Entonces, depende de lo que sea, ¿no? Entiéndeme. Pero yo esa prontitud, ¿no? Porque no podemos vivir así. Puntualmente hay urgencias. Una cosa es una urgencia, pero no podemos vivir de urgencia en urgencia. Y creo que el Tai Chi es una grandísima herramienta, hay que decirlo como herramienta, para eso, para evitar el tiempo, para darte cuenta de que tienes que parar. Igual que en la meditación o en el Qigong o en una consulta de I Ching. Darte cuenta que tienes que dedicarle un tiempo, dedicarle y dedicarte un tiempo, que todo está unido. Le dedicas porque te dedicas un tiempo y respetas porque te respetas ese tiempo. Pero bueno, por eso me gustaría que hablaras un poquito más incluso de esa lentitud. ¿Hasta dónde llega esa lentitud? ¿Cómo es? Porque no todo el mundo lo entiende. Las personas entendemos muy fácil ir rápido, ¿verdad? Pero ir despacio. ¿Nunca te pasa cuando vas conduciendo por la autovía
que vas no sé si en Argentina se puede ir a 120 kilómetros hora, no sé cómo, aquí la media son 120. Y cuando pasas por un pueblo que tienes que bajar la velocidad, cuesta mucho. Sin embargo, acelerar es muy fácil. ¿Cómo es esa? Total. Sí, mira, este ejemplo yo te lo doy a los practicantes, el de, si vas en la ciudad a 40 en una calle, te das cuenta que de 10 a 40 es rapidísimo en una cuadra. No puedes cruzar una esquina más de 40 porque es violento pasar por alguien donde cruzan peatones. Entonces, de 0 a 40 es un montón el cambio. Sin embargo, de 120, 130, bajar a 60, parece que te quedaste quieto, que no avanzás. Y estás yendo a 60 kilómetros por hora. Y tiene que ver con nuestra agudización de los sentidos, los sistemas fisiológicos que se preparan en el cuerpo, y tiene que ver principalmente esto a nivel fisiológico con lo simpático y lo parasimpático. Entonces, yo siempre les digo, por ejemplo, cuando doy una clase y el ambiente está ruidoso, viste, por ejemplo, en una plaza o en un salón y afuera ocurre algo extraordinario, entonces todo ese barullo es molesto porque venimos de ese ritmo acelerado, tus sentidos están agudizados y te perturban. En cambio, empezás a respirar lento, te empezás a pausar y ese rum rum externo, bullicioso, se achata. No se calla, no para. El perro no para de ladrar. Tus sentidos dejan de estar agudizados para afuera y empezás a escuchar tu calma interna y eso deja de molestarte. Entonces apagás la escucha interna y te empezás a escuchar, la escucha externa y te empezás a escuchar internamente. Entonces, esa agudización del sistema simpático pasa a ser una relajación del sistema parasimpático. Ahora, para pasar de uno al otro, no puedo bajar de 120 a 60 inmediatamente. Es un proceso gradual. Hay varias condiciones. Por empezar, los rituales. En el manejo, como vos decías, para entrar a un pueblo te avisan que tenés que bajar la velocidad antes de ingresar. La clase tiene rituales para llevarte a una práctica lenta. Sin embargo, la lentitud requiere también de tu estudio, de tu práctica, porque si no tenés herramientas, te perdés. Y acá doy un ejemplo matemático. Una línea. ¿Una línea qué es? Una serie de puntos. Y entre punto y punto, ¿qué hay? Infinito. Entonces, si no tenés herramientas para ir de un punto al otro punto, en el camino te perdés. Entonces, acá es muy interesante pasar, yo les digo, de la foto a la película. La película es una serie de puntos, de fotos. Sin embargo, yo cuando te explico Tai Chi, te enseño Tai Chi, no te puedo enseñar fotos. Te tengo que enseñar una película, un cuentito. Entonces los movimientos, una cosa es que te los enseñe, que veas por dónde va, y otra cosa es que los recrees y en esa lentitud no te pierdas entre un punto y el otro. Tengas con qué rellenar tu espíritu. ¿Y con qué se rellena? Respiración, disfrutar de lo que está sucediendo. Algo que me atrevo a hoy en día a decir, meditar en movimiento. Y acá me tomo una pequeña pausa para hablar de ello. Tai Chi no es movimiento, Tai Chi es quietud. Entonces, un ejemplo en la mano, empujar. El practicante viene y dice, sí, yo ya sé empujar. ¿Qué hace? Empuja y se va para adelante. Pierde el equilibrio. Bueno, yo les digo, Tai Chi no es empujar con tus manos.
vos tenés que dejar que tus manos se muevan, pero vos no te estás moviendo con ellas. Vos adentro estás en calma. Entonces lo que vos estás construyendo es una calma interna que permite que tus manos se muevan. Pero lograr eso es primero, bueno, te tengo que enseñar. La mano va de acá y termina ahí. Tus hombros tienen que estar relajados, tu columna derecha, tu respiración profunda, tus pies bien apoyados. Entonces, son muchas herramientas con muchas condiciones, pero que holísticamente, si una de ellas te modifica un poquitito, vos terminaste la clase y te transformó. Entonces, no te transforma de un día para el otro, te cambió un poco. Y a lo largo te vas transformando y quizás después de unos meses ya no sos la misma persona. Ya empezás a tener otra cosmovisión de las cosas. Bueno, ahí es donde yo creo que uno va pasando de niveles, pero no porque un nivel sea más superior, sino que te vas parando en otro lado. Entonces, la práctica del Tai Chi no es algo que se termina cuando llegas al nivel superior, sino cuando te parás en otro lado, donde lo importante no es lo que sucede afuera, lo importante no es la figura, sino sacarle todo eso que estorba para que se manifieste la fluidez, se disfrute. ¿Sí? Entonces, desde ahí es donde entiendo la lentitud. Y para cerrar, porque hay mucho para contar de eso, la lentitud, la fluidez, perdón dicho, como asociada a la lentitud, requiere de la quietud. Entonces, para hacerlo bien simple para la mente occidental, todos quieren ser fluidos haciendo Tai Chi. Bueno, no es un sistema capitalista de producción donde hay que hacer una cosa después de la otra y otra y otra. No, si vos querés fluidez, practica quietud. En cada instante de tu práctica de Tai Chi deberías poder quedarte todo el tiempo que quieras. Así estés con el pie despegado en el piso, así estén tus manos arriba, así estén abajo. Entonces ese parámetro de poder quedarte en pausa en cualquiera de las transiciones de Tai Chi es una forma de practicar la fluidez. La fluidez no es producto de la velocidad y la continuidad. La fluidez es producto de la quietud, de la pausa, de la lentitud. Muy bien explicado. Lo que no se suele contar, ¿verdad? Casi siempre volvemos a lo de antes, ¿ves? Uno busca el movimiento y no se da cuenta de la importancia de la quietud. Como cuando se aprende música, la importancia del silencio, ¿no? Sí, la música está bien, pero ¿y el silencio? Cuando no hay silencio, incluso en la forma de hablar, en todo esto. ¿Lo ves a veces en los vídeos esos de YouTube que le cortan los silencios? ¿Los has visto? A mí se me hacen horribles, ¿no? Bueno, a veces escucho algo si quiero informarme de alguna cosa que me interese, pero no puedo ver mucho esos vídeos porque me angustian. No hay pausa. Espera, dame tiempo de que mi cerebro metabolice eso. Y esa quietud es importantísima también, como una base ontológica de vida que nos tenemos que recordar una y otra vez, y parece que en ese no hacer nada parece que uno está perdiendo el tiempo y ni muchísimo menos. El tiempo nunca se pierde, se invierte ahí en esto. Yo recuerdo, ahora hablando de estos temas con un amigo de la meditación, que lo aprendí de él, ¿no? Él decía, yo los días que me levanto y mi cabeza está muy volada, no puedo meditar, pero yo me siento y me respeto. Si me he dejado media hora para eso, me la dejo, porque al final la mente se rinde. Y es eso, es decir, al menos estoy quieto, porque al principio decía, yo tenía la sensación de que con todo lo que tengo que hacer a lo largo del día, ¿cómo voy a estar aquí? Si hoy además mi cabeza no me deja, bueno, me respeto. Cuando tú enseñas a tu mente a respetar eso, al final tú te sientas y estás ahí. Si la cabeza está volada, pues déjala. Pero tú te respetas eso, porque ese aparente no hacer también es algo
imprescindible para nuestro disfrute de vida, ¿no? Y para nuestra completitud, por decirlo de alguna manera. Y eso es quietud también. Estoy quieto aquí sin hacer aparentemente nada. Bueno, pues ahí es cuando te das cuenta de que quien hace es la vida. Y que todo el tiempo quien hace es la vida. A través de ti, es verdad, pero quien hace es la vida. Por eso también contabas eso de cuando va la mano, tú dejas que la mano ya vaya. Claro, ¿quién lo hace? Lo hace algo que ya no eres tú. Cuando tú ya no haces tai chi, eso es tai chi para mí. Cuando tú ya no haces chikun, eso es chikun. Tú ya, entre comillas, no estás ahí, solamente estás como observando. Y yo a veces que he tenido experiencias de esas muy bonitas practicando, sentir que, bueno, lo habrás vivido también, ¿no? El cuerpo va solo. Y cuando terminas tu práctica, ¿cómo estás? Revitalizado. ¿Por qué? Porque tú no has gastado tu energía, no has hecho esfuerzo. Todo lo contrario, el esfuerzo se ha hecho solo de parte de la energía, de lo que, como quieras poner el nombre, ¿no? Pero tú no estabas esforzándote. Y eso a mí también me sirve para no vivirme toda una vida esforzada, que está bien el esfuerzo puntual, entre otras cosas. Pero claro, cuando estamos friccionando todo el tiempo en la vida, claro, llega al final del día y ¿cómo estás? Agotado y no. Al final del día uno tiene que ir con ese cansancio natural que digamos que te invita al descanso, pero no ese agotamiento que bueno, claro, que te vas frotando. Si yo si quiero salir por la puerta y voy frotándome por la pared, cuando llego a la puerta voy agotado. Y esto yo creo que estas prácticas nos enseñan mucho, ¿verdad? A no vivir luchando todo el tiempo. Deja de luchar tanto. No fricciones y te vas a dar cuenta cómo se hace, en tu quietud. Y tú estás quieto, aparentemente. Bueno, muy bien, me ha gustado mucho esta explicación. Oye, vamos a ir culminando porque para no hacer esto larguísimo, para no robarte mucho más tiempo, que tienes más cosas que hacer. Bueno, solo una preguntilla más también, hablarnos de la importancia del linaje, si quieres. Y luego ya, pues bueno, nos cuentas de nuevo, nos recuerdas dónde te encontramos, página y demás. Y si quieres comentar alguna cosa más bueno, también dejamos espacio que descubran todo lo que hay en el libro, que hay muchas cosas. Hay una parte introductoria y luego toda la parte de las fotos de la práctica. Recordar que están todos los movimientos uno por uno, con unas fotos muy claras, muy bien hechas, para que sobre todo los practicantes que conozcan la forma lo vean clarísimo. Entonces, bueno, háblanos del linaje. ¿Por qué le das tanta importancia a eso? ¿O por qué es tan importante en la tradición oriental? Sí, el linaje es una cuestión que avala quién te enseñó, ¿no? Tiene ejemplos curiosos, documentados, ¿no? Ha costado mucho, por ejemplo, hasta donde entiendo, que el linaje que yo sigo, el maestro Chancaway, en su llegada a Brasil, ahí sin ahondar demasiado, le ha costado él empezar a enseñar, porque estas prácticas mucho tiempo fueron o prohibidas o puertas adentro. El Tai Chi es algo familiar, son linajes de familias que practicaban puertas adentro. Entonces, volcarlo públicamente en otro país, y ahí nos vamos a la historia de China, sus sistemas políticos y todo lo que ha pasado entre el siglo pasado y ahora, el linaje de alguna manera garantiza, bueno, yo no soy un improvisado que vio un video en internet y aprendió por internet y te está explicando los movimientos. El linaje yo ahí lo rescato desde ese lado, desde el lado de, bueno, agradezco un montón a mis 3 profesores que tuve, siguen la misma línea con sus particularidades, en un linaje que se remonta al maestro Yan Luchan. Ahora, yo les digo a mis practicantes, mis enseñanzas tienen lo que me han enseñado mis maestros, tienen esa continuidad, pero también trato de ser consciente en qué cosas las entiendo de otra manera. Porque no es algo que está estanco tampoco el Tai Chi, sino que al hacerlo, a la luz, el mismo Tai Chi te va mostrando qué cosas dejar de lado y cuáles decir va por acá. Entonces, mucho tiempo esto me causaba un dilema, decir,
Por ejemplo, en vez de que la mano vaya así, yo hay un momento que le pego los deditos antes de repeler al mono en la tercera parte. Y leí hace poquito un libro de un discípulo de Chen Manchín, Galante, un discípulo de Estados Unidos, y él cuenta que Chen Manchín estuvo practicando con Chen Manchín 20 años, y que en esos 20 años el maestro cambió la forma radicalmente. Qué bueno. Entonces él se preguntaba, ¿cómo puede ser que hace 20 años me lo enseñaba de una manera y ahora lo hace de otra? Eso lo motivó a investigar, al purismo, a ir para arriba. Y después se empezó a dar cuenta de lo vivo y creativo que es el Tai Chi. Entonces, cuando hay una gramática que para todos los que practicamos es la misma, que son los principios de Tai Chi. Los principios vos no los podés corromper. Tu columna alineada, tus brazos, los codos para abajo, los hombros relajados, etc. Eso no se corrompe. Ahora, dentro de esas variables hay libertad para poder manifestar tu historia de práctica. Porque tu historia de práctica viene con tu cuerpo, con tus hábitos. Una imagen, y espero que ayude, es como un sistema solar. O sea, el sistema solar, tu sol, si se quiere, la mente, tus movimientos en derrotero son esos planetas constelando, y tus dolores, tus afecciones, tus errores, tus malos hábitos, son como esas cadenas de asteroides que no logran encajar, pero también están ahí dando vueltas. Entonces, de alguna manera, la práctica propia es poner en órbita un sistema solar de movimientos, constelar tu cuerpo, tus hábitos, ponerlos en determinada armonía, ¿no? Entonces, en esa armonización va a haber parte de la enseñanza de otros soles, otros maestros, pero van a estar tus propios planetas, tus propios recorridos. Entonces, ahí es siempre un vis a vis entre lo legado y lo creativo. Y suceden muchas cosas con la práctica del Tai Chi, lo creativo. Acá se abren puertas que dan para otro tipo de charlas, pero en experiencias con practicantes, una de las cosas más maravillosas es que se canaliza. Hay momentos donde baja información. Entonces, uno no puede hacer la práctica y decir, quiero bajar información. Pero esa información baja, y baja por todo esto que decíamos que hacemos antes. Estás relajado, estás perceptivo, estás permeable a que suceda algo. Entonces, ahí se abre lo creativo. Así que eso es lo que entiendo por linaje. Bueno, pues continuamos después de este pequeño corte técnico que se nos ha ido la batería, pero bueno, estábamos ya culminando con el tema del linaje. Entonces, bueno, estamos ya al final de esta entrevista, encuentro y presentación del libro Guía y Práctica, Guía de Tai Chi, Teoría y Práctica. Ya por culminar, danos algún consejillo, da algún consejillo a las personas que se quieran iniciar en la práctica del Tai Chi. Qué bueno, mirá qué interesante pregunta, Salvador. Sí, consejo de la propia experiencia, no menospreciar la práctica. ¿Qué significa esto? Que muchas personas se quieren iniciar y solamente quieren ir a ver de qué se trata. Y no alcanza solamente con observar o tomar 1 o 2 clases. Creo que es algo que, si bien da frutos inmediatos en los primeros meses, es algo que va precisando de una maduración. Yo sé que nadie quiere tomar compromisos a largo plazo,
siempre estamos tanteando y bueno, ¿cuánto me va a llevar a hacer esto? Pero es algo que realmente en los últimos años lo he tomado como un camino personal de vida y que me siento en ascuas. Así que creo que es algo que con los años va madurando y va dando hermosos frutos. Entonces, mi consejo es que no vaya con muchas pretensiones, vaya a ver qué pasa. Confío en que todos los instructores son muy buenos y por algo se acercan a ellos y van a tener algo para aprender, para poder integrar a sus vidas. Porque el Tai Chi no es solo lo que pasa ahí mientras lo estás haciendo, sino es algo que también se te cuela en tu propia vida. Así que ese sería una suerte de guía para la práctica de Tai Chi. Muy bien, claro que sí. No tener prisa. El caso es empezar, ¿no? Lo importante es empezar y nada, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño, seguir y nada, y respetar esos tiempos. Bueno, Marcos, pues oye, ha sido un auténtico placer. Voy a dejar toda tu información. Recordamos que te pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Tienes página web también, Tai Chi Vida, ¿verdad? Tengo un Linktree donde te lleva a todas las actividades que hago, pero como decís, me encuentran como Tai Chi Vida en Instagram, en Spotify, con podcast, me encuentran en YouTube, también como Tai Chi Vida, en un blog. Próximamente me estoy pasando a otra página de creación de contenidos. Pero en cualquiera de estos canales se comunican conmigo, todas las plataformas permiten hoy en día la comunicación, así que siempre estoy dispuesto, me pone muy contento cuando hay preguntas o alguien quiere saber más, me contacta directamente y estamos al habla, sí, por supuesto. Siempre además, me decías en distintos centros, ¿verdad? ¿En qué ciudad estáis? Yo estoy en Buenos Aires, capital, en barrios de aquí, Caballito, Villa del Parque, Montecastro, Urquiza, Villa Pueyrredón, en Cani, y también doy clases online. Así que el que quiera practicar va a poder encontrar. Desde luego que si te quieren encontrar, te encuentran, o sea que no te escondes. Bueno, pues eso está muy bien. Oye, pues. Muchas gracias, Salvador, quiero decirlo, por primero siempre abrir tu canal a compartir, a dialogar abiertamente, eso es enorme, y bueno, ayudarme con esta difusión del libro, algo inesperado, y que bueno, que sirva de guía, realmente confío en que sea una guía para quienes practican. Sí, te agradezco enorme y recomiendo fervientemente tu canal. Muchas gracias. Yo también te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas dado tantas pautas sobre el acercamiento a una buena práctica del Tai Chi y a un buen acercamiento hacia nuestra interioridad. Entonces, bueno, pues un gusto siempre estar contigo, Marcos. Seguimos en contacto y nos veremos en siguientes vídeos más adelante sobre más temas. Un fuerte abrazo también para Argentina con tanta afición al I Ching y a estas prácticas y bueno, a todos los demás países que nos ven, que siempre es un gusto, como dices, recibir vuestras preguntas, vuestros comentarios, estamos aquí para responder. Os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Gracias. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.